privilegio siempre estar con ustedes, es de mucho ánimo a mi vida siempre. Y creo que el tema que tenemos por delante el día de hoy es siempre oportuno, es un recordatorio constante. El título del día de hoy es un recordatorio acerca del regreso de Cristo y creo que usted va a encontrar, al igual que yo, mucha utilidad en lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, en lo que vamos a estar viendo. Así que si me acompaña a orar, una breve oración pidiendo al Señor su ayuda para, para poder poner este tiempo en sus manos. Así que oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad. Gracias por tu palabra que nos trae ánimo a nuestras vidas, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos, Señor, conocer tus planes en la medida que lo has revelado, Señor. Y hoy particularmente, Padre, que estudiamos acerca de tu majestuoso plan, sobre todo el regreso de tu Hijo, Señor, ayúdanos Padre, a admirarlo, Señor, a que tu Espíritu nos convenza de la verdad, Señor, ponga en nuestros corazones ese deseo, ese anhelo, Señor, de estar expectantes al regreso de Cristo, Señor, y que la escritura que vamos a estudiar hoy, Padre, sea de edificación a nuestras vidas, sea de ánimo, y que tu Espíritu lo use, Señor, para ayudarnos a madurar, a crecer, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener este tiempo. Gracias porque nos lo permite, Señor. Eh, Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quizás el nombre Charles Russell Taylor les suena. Tal vez no. Él es o fue el fundador de lo que hoy conocemos como los Testigos de Jehová. Y a él se lo conoce en parte porque desde muy temprano en su propagación de su mensaje, trató de establecer la fecha exacta del regreso de Cristo. Él utilizó mucha ciencia secular, muchas influencias de mucha cultura secular mezclada con ciertos pasajes de la Biblia para intentar determinar la fecha exacta en que Cristo regresaría. Bueno, como no es de esperarse, o como es de esperarse, como lo esperaríamos nosotros, fue fallido su intento, ¿no? En 1878, él dijo que sería el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Luego cuando no ocurrió, en 1878, él propuso una nueva fecha. Hizo algunos ajustes a sus revisiones, a sus cálculos, y propuso un nuevo año, 1881. A medida que el tiempo pasaba y que esto no se cumplía, entonces empezaron a proponer nuevas fechas y cambiar ciertos términos hasta que dijeron que, bueno, que en 1914 ocurriría algo que se conocía como la plenitud de los gentiles, que entonces todos los gentiles llegarían al conocimiento superior y que Cristo regresaría. Como eso entendemos, sabemos, no pasó. Simplemente vemos que Charles Russell murió en 1916 con una serie de intentos fallidos por establecer la fecha exacta del regreso de Cristo. Eso está en sus libros más tempranos. Vemos claramente, o se puede ver claramente este intento. Pero lo triste de esto es que Charles Russell no es el único. Muchos hombres a lo largo de la historia han intentado poner fecha y aún los hay. Aquellos que intentan establecer un mes específico, intentan establecer un año específico y están engañando a muchos, tristemente, ofreciéndoles un dato que en realidad la Biblia no nos concede. La Biblia no nos lo da. Y la razón por la cual estos hombres fallan una y otra vez, la razón principal, la razón básica, es porque no conocen a Dios ni creen en la veracidad de las Escrituras. No conocen a Dios y no creen en la veracidad de las Escrituras.
Porque si creyeran que la escritura es verdad, que es cierta, que lo que dice es perfecto, ellos entenderían Mateo 24:36. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay una clara intención en la Biblia de no revelar al hombre este día y esta fecha exacta. Eh, por lo tanto, cualquier intento, cualquier persona que le intenta establecer una fecha, que intenta establecer un dato, simplemente le está engañando. Simplemente es un falso maestro, es un engañador y está intentando confundir a las personas. Entonces, la Biblia es muy clara. Por lo tanto, el cristiano no debería tanto preocuparse por establecer un día específico, ya que la Biblia no nos dice aquello. Pero sin embargo, eso no significa que la Biblia no tenga mucha información acerca del regreso de Cristo. Eso no significa que no tengamos tanto que escudriñar acerca del regreso de Cristo. El creyente debe obedecer todo lo que está revelado en cuanto a la voluntad de Dios y particularmente lo que nos compete hoy acerca del regreso de Cristo. Y como hemos dicho, Dios no desea que permanezcamos en oscuridad en cuanto a los aspectos de la venida del Señor, sino que para que tengamos una idea de la cantidad de revelación que tenemos, podemos dar algunos datos. En el Antiguo Testamento, en general, hay más de 660 profecías, 333 particularmente acerca de Cristo, 109 se cumplieron en su primera venida y 224 aún aguardan su segunda venida. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, al menos 10 hablaron de la primera venida de Jesús y 36 hablan o hacen alguna referencia a su segunda venida. Hay más de 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que hacen referencia al regreso de Cristo. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento incluye una referencia directa a la segunda venida de Cristo. Es decir, si tomamos los versículos del Nuevo Testamento, cada 25, un texto habla del regreso de Jesús. Y el mismo Señor Jesús, nuestro Señor, mencionó 21 veces, dio instrucción, al menos registrada en la Escritura, probablemente fueron muchas más, pero registradas en las Escrituras, hay 21 ocasiones en que Él hace referencia a la segunda venida o a su regreso. Y es que hay tanta información acerca de los tiempos finales. Si hablamos de esta rama de la teología, es lo que se conoce como escatología. Probablemente usted ha escuchado este término y significa los últimos tiempos, las enseñanzas acerca de los últimos días. Y todo esto es profundo en la Escritura. Hay tanto que escudriñar, hay tanto que meditar, hay tanto que estudiar acerca del rapto, acerca de la tribulación, acerca de la gran tribulación. La tribulación se parte en 3 años y medio, conocido como la tribulación, y luego 3 años y medio, conocido como la gran tribulación. Hay tanto que hablar acerca del regreso de Cristo, su segunda venida, el milenio, el estado eterno. Entonces, hay muchísima información en cuanto a los aspectos escatológicos futuros. Pero hay una particularidad que es en la que me quiero enfocar el día de hoy. La escatología es muy amplia y nos llevaría meses estudiar muchos de aquellos conceptos, pero lo que quiero enfocarme el día de hoy es algo muy específico. Quisiera ir a través de algunos textos que probablemente usted conoce o que usted ya ha escuchado, pero quiero enfocarme en una característica que usted va a poder observar, y es que hay muchos textos en la Escritura que hacen referencia al regreso de Cristo, a su segunda venida, pero sin embargo usted va a observar que siempre están conectados con una acción de parte del creyente. Siempre están conectados con una respuesta. Es decir, estos versículos están esperando que respondamos de alguna manera específica a la luz del regreso de Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Frecuentemente, el regreso de Cristo es mostrado como una gran motivación para obedecer. La Biblia, vamos a verlo, nos incluye
y lo presenta como una motivación para la obediencia. El cristiano es animado a obedecer cuando medita en el regreso de Cristo. Y ese es mi plan para hoy, que al meditar, al recordar la enseñanza del regreso de Cristo, usted y yo seamos animados a una vida más obediente. Que si hay alguno en medio de nosotros que no conoce al Señor, sea animado a buscarle, sea animado a arrepentirse a la luz del inminente regreso de Cristo. Es interesante, pero la Escritura, al menos 50 veces, al menos 50 veces, se incluyen referencias al regreso de Jesús que están directamente conectadas con una respuesta de parte del creyente. Así que la pregunta es, ¿está el regreso de Cristo afectando mi cristianismo hoy? La doctrina del regreso de Cristo influye en la manera en que estoy obedeciéndole, en que estoy aguardándole. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo deberíamos responder, porque ese es el deseo de la Escritura. Eso es lo que la Escritura espera, que nosotros, que los cristianos, al meditar en el regreso de Cristo, sean animados a obedecer. Y es que esto llama mucho la atención, cómo el Nuevo Testamento nos exhorta a responder de formas específicas, a responder de maneras puntuales. Solo para ser muy claro, por si alguien todavía no lo capta, comprender el regreso de Cristo debe producir ciertas virtudes en el creyente. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que vamos a ver. A veces decimos, sí, yo sé que Jesús va a regresar un día. A veces personas tienen miedo acerca del regreso de Jesús. Yo he hablado con cristianos que no tienen muy claro qué es lo que va a ocurrir en el regreso de Jesús y por lo tanto tienen miedo. Dicen, bueno, sí, el Señor va a venir, yo amo al Señor, pero no quisiera que venga ya, no quisiera que venga todavía, que me dé espacio a ver crecer a mis hijos, que me dé espacio a terminar mi universidad, algunas veces personas tienen temor de que no saben qué va a pasar, pero la Biblia quita ese temor cuando realmente vemos lo hermoso y lo esperanzador que es para el cristiano el regreso de Cristo. Entonces, cuando entendemos estas verdades, en lugar de sentir temor, en lugar de decir, bueno, quisiera que todavía no venga, la respuesta del creyente maduro, conocedor de la Escritura, es anhelo el regreso de Cristo. Anhelo que nuestro Señor venga, implante su reino, enjugue nuestras lágrimas, calme nuestro dolor, quite la maldad de este mundo, redima por fin toda la creación, que traiga verdadera justicia, que este mundo deje de ser un mundo injusto, afectado por el pecado. Vemos el mundo a nuestro alrededor lleno de dolor, nuestras propias luchas con el pecado, y a veces, y es interesante, pero a veces la vida cristiana se pone tan dura, pero es cuando genuinamente miramos al cielo y decimos, Señor, si vinieras hoy, Señor, si tú vinieras hoy, todo esto se acabaría, todo este dolor de vivir en un mundo caído, de luchar por vivir una vida santa, todos estos dolores terminarían si tú vinieras hoy. Y solo clamamos así cuando realmente comprendemos lo hermoso de su regreso. Entonces, en lugar de estar cómodos en este mundo, no debemos perder de vista este regreso, no debemos perder de vista lo hermoso el regreso del Señor y todo lo que eso conlleva. Así que la primera cita que quisiera que meditemos o que revisemos se encuentra en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 7. Vamos a leer un par de versículos aquí. Entonces, si puede ver en su Biblia, si no, yo igual lo voy a leer desde acá, pero es Santiago capítulo 5, verso 7, dice, por tanto, hermanos, fíjese que se dirige a creyentes, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No sé si lo notó, pero este verso o esta sección que hemos leído del 7 al 9 de Santiago 5 incluye varias indicaciones. Por poner un ejemplo, el primero es que debemos responder, pensar en la venida del Señor, debe animarnos a vivir en paciencia, pacientemente aguardando la venida del Señor. Es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a desarrollar un anhelo expectante por Él. Vamos a esperar con paciencia. No vamos a decir, bueno, al final el Señor dijo que iba a venir y no ha regresado. No, el cristiano espera la venida del Señor de forma paciente. Y fíjese el énfasis, se repite 3 veces en esta sección, la palabra paciencia. Así que debido al regreso del Señor, debemos tener paciencia, pero eso no es todo. No es simplemente esperar pacientemente, sino afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para mostrar paciencia y para afirmar o fortalecer nuestra fe? Esa es la idea. Afirmar vuestros corazones significa fortalecer. Es una fe firme. ¿Por qué debemos estar creciendo, madurando, fortaleciendo nuestra fe? ¿Por qué? Santiago dice, porque la venida del Señor se acerca. Sí, sí puede notar el sentido ahí. Es decir, la venida del Señor debe impulsar la paciencia y debe impulsar una fe firme, debe impulsar un deseo de fortalecer nuestra fe, de cuidar nuestro corazón, de que nuestro corazón no esté titubeante, llevado por cualquier viento de doctrina, sino que nuestro corazón sea fortalecido en la verdad, aguardando el regreso del Señor. Pero no solo eso, si aún, yo creo que es bastante claro ahí, pero si aún no fue claro, verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que debe motivar esta vida más santa, este corazón más piadoso, para que no se estén quejando los unos contra los otros? ¿Qué es lo que debe motivar? Que el juez está delante de la puerta. La idea ahí es que el juez está a punto de entrar a establecer su juicio. Esa es la idea. El juez está delante de la puerta, está a punto de entrar. Está tan cerca, es la idea. En cualquier momento el juez puede abrir la puerta y entrar y hacer su aparición. Uh, entonces, la razón, si puede observar, es lo que vamos a seguir desarrollando, pero la intención de Santiago acá es que pensar en la venida del Señor, pensar en que el juez está delante de la puerta, debe modificar nuestro andar, debe modificar la forma en que vivimos, la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Cuando voy a responder con mi hermano o a mi hermano, si hay alguna situación difícil, ¿cómo voy a responder? Bueno, pensando en el Señor va a llegar. Mi Señor va a venir y quiere encontrarme trayendo gloria a su nombre. Quiere encontrarme viviendo conforme a su voluntad. El regreso de Cristo debe impulsarme a la obediencia. Quiero estar listo cuando el Señor venga. Quiero crecer, quiero estar maduro, esperando su venida. Que Él me encuentre haciendo su voluntad. Es el deseo del creyente. Otro texto que podemos ver, tenemos algunos, por eso voy a ir pasando, no me voy a quedar tanto tiempo en un versículo, porque la idea va a estar al ver los textos en grupo. Pero Hebreos 10:24, libro de Hebreos, capítulo 10, verso 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Este texto es muy conocido, probablemente usted lo conoce, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y aquí está la parte que nos compete hoy día, y tanto más cuando veis que aquel día
se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? Bueno, el día del regreso de nuestro Señor. Es el día que se acerca. Nuestro Señor ha prometido volver y debido a eso nosotros debemos responder ahora en una manera particular. Eso es lo que está mostrando el autor de Hebreos también, al igual que Santiago. El autor de Hebreos está diciéndonos que nos estimulemos los unos a los otros, a las buenas obras, al amor, que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque estamos pensando que nuestro Señor tiene un inminente regreso. Porque tenemos en mente que cualquier rato, cualquier instante, cualquier noche, cualquier día, nuestro Señor podría volver. Entonces queremos estar atentos, queremos estar fielmente aguardándole, haciendo su voluntad. Nuevamente, la idea aquí es que pensar en el regreso de Cristo, pensar en la venida de Él, pensar que el juez está cerca, pensar que aquel día se acerca, cambia la forma en que respondemos, nos motiva a ser más pacientes con mis hermanos, nos motiva a una vida más santa, a una vida más piadosa, de paciencia. Debe animarnos, como estamos leyendo en Hebreos, a buscar la comunión de otros creyentes, pensar que el Señor va a regresar y cuál es su voluntad. Bueno, que estemos en armonía, que la iglesia esté juntos en comunión, habitando en armonía. Entonces debe animarnos a esto. Debemos congregarnos porque ese es el diseño de Dios para la vida del creyente. La voluntad de Dios para un hijo suyo, un hijo de Dios, no es que ande aislado por ahí perdido. Todo creyente, la voluntad de Dios es sencilla en este aspecto, en que busque una iglesia local, que sea edificado, que crezca, que pueda servir, que sea estimulado al amor y a las buenas obras por sus hermanos, por sus líderes, sus pastores. Eso es algo muy claro en la Escritura. Así que la iglesia es un lugar donde somos edificados, donde somos guiados a amar y a conocer al Señor, y también somos guiados a esperar su regreso. Esta es una doctrina que no debe ser olvidada, por eso hablamos de un buen recordatorio, de un sano recordatorio, porque tenemos la tendencia a vivir demasiado ocupados en este mundo. Las tareas diarias, las responsabilidades, los trabajos, aún el servicio en la iglesia, puede a momentos hacernos perder de vista eh, esa doctrina tan clara a lo largo de toda la Escritura, esa doctrina tan constante a lo largo de toda la Escritura, de que nuestro Señor va a venir y que eso debe cambiar la forma en que vivimos hoy. El hecho de que nuestro Señor viene va a modificar nuestra vida hoy. Así que el autor de Hebreos es interesante, pero ve como una motivación para congregarse. ¿Por qué debo tener el deseo de congregarme? Bueno, entre algunas cosas, una de esas razones es porque esa es la voluntad del Señor y mi Señor en cualquier momento vendrá. Debemos ser motivados a congregarnos. Debe producir una especie de urgencia a animarnos a crecer, a buscar la edificación, pensar que mi Señor va a venir y cómo me va a encontrar. Así que urgentemente, quiero sentir esa urgencia de voy a esforzarme para que me encuentre de la mejor manera. Me encuentre que estoy creciendo, que estoy aprendiendo, que estoy sirviéndole, que estoy haciendo su voluntad como un buen siervo fiel. Ese es el deseo de todo creyente, ese debería ser el deseo de todo creyente. Otro texto, Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es interesante, ¿por qué Pedro nos llama a vivir sobriamente, a vivir bajo el autocontrol y a velar en oración? ¿Por qué Pedro nos llama a una vida de oración, a una vida de autocontrol, una vida que le agrade al Señor? Bueno, fácil, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, eso podría ser un sinónimo de por lo tanto, ¿no? Debido a esto,
Por lo tanto, sed sobrios y velad en oración. Son dos mandatos, a vivir sobriamente y a velar en oración. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Nuevamente, la idea detrás de este versículo es el regreso del Señor. Es el regreso del Señor. A eso se refiere Pedro cuando habla del fin de todas las cosas. Cuando ves que aquel día se acerca. Son frases que están compuestas para comunicar una referencia acerca del regreso de Cristo. Así que Pedro llama al creyente a ser prudente, a vivir de una forma prudente a la luz de la Escritura, a vivir sabiamente a la luz de la Escritura y a guardar orando, a cultivar una vida de oración, de una comunión con el Señor. Nuestra oración es una comunión con el Señor. No son repeticiones vanas, no son tiempos obligatorios que debo cumplir para hacer un check de que ya hice la oración del día. Es el momento en el que yo abro mi corazón al Señor. Es el momento donde yo derramo mi agradecimiento, mi adoración, mis peticiones también delante del Señor. Entonces, Pedro nos llama a que cuando pensemos que el Señor vendrá, entonces debo cultivar una vida de oración, una vida de sabiduría hoy. Eso es lo que quiero que observe. El regreso de Jesús, aunque es futuro para nosotros, futuro me refiero a que cualquier momento inminente, hoy en la noche, en un año, en 10 años, pero esa idea, esa enseñanza debe producir cambios hoy. O sea, vivo sobriamente hoy, cultivo una vida de oración hoy, a la luz del regreso. Tito, otro pasaje, Tito 2, verso 11. Yo les dije, hay muchos textos, no vamos a ver todos, obviamente, he hecho una pequeña selección, pero hay muchos textos y siempre están conectados con una respuesta de parte del creyente. Siempre están conectados a la luz del regreso de Cristo. Esto es cómo debes vivir hoy. Esta es la forma en la que debes vivir hoy. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, todo tipo de personas, es la idea. Verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando, esa es una acción continua, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, ¿cuándo debemos vivir sobria, justa y piadosamente? Ahora. Pero ese cambio es motivado al pensar o al meditar en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, nuestro Señor un día volverá en toda su gloria, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará delante de él, nadie podrá negarle, nadie podrá menospreciar su poder, será muy evidente para todos. Y esa manifestación gloriosa ocurrirá y es ciertísima en la Escritura. La Biblia ofrece una cantidad de profecías impresionantes y muchas de ellas ya se han cumplido. Así que eso nos da certeza para recordar que asimismo todas las profecías que aún están pendientes de cumplir se cumplirán con igual exactitud. Se cumplirán de la misma forma perfecta en que han ocurrido todas las demás. Y la esperanza que trae, nuevamente, decíamos, para muchos pensar en el regreso de Cristo es temor, pero eso solo es si no eres creyente, o debería ser solo si no eres creyente, porque si eres creyente, el regreso de Cristo son las mejores noticias que podrían darte. Es la esperanza, es esperanza, como dice acá Tito, es esperanza, o eh, como le dice Pablo a Tito, es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Nuevamente, no es temor, no es duda,
es esperanza, es una bendita esperanza que aguardamos. Porque entendemos, muchas veces el temor viene de no entender lo que significa el regreso de Cristo. Significa que nuestro Señor, al que hemos amado toda nuestra vida, por fin lo vamos a ver. Por fin lo veremos frente a frente. Por fin Él traerá ese gozo, esa paz que nos ha prometido. Por fin implantará la justicia en este mundo. Por fin acabará con el pecado de una vez y para siempre. Ahora vamos a poder ver el establecimiento físico de su reino. Y eso debe traer adoración en el corazón del creyente. Eso debe incendiar nuestro corazón de gozo, de esperanza. Cualquier cosa que este mundo ofrezca palidece a la luz del regreso de Cristo. Cuando nosotros decimos, o cuando alguien dice, sí, bueno, que venga Cristo, pero que me deje terminar mi universidad. Es no entender lo que significa el regreso de Cristo. Cualquier cosa que este mundo ofrezca es polvo, es basura comparado con las cosas que Cristo ha ofrecido a los suyos en su establecimiento de su reino. No solo es esto, sino que si usted observa, Pablo acá eh, instruye a Tito en que dice, verso 11 que leímos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, el creyente, y esto es algo típico de Pablo, él siempre enseña esto que se conoce como quitar y poner. ¿A qué me refiero? Pablo no solo nos dice que abandonemos el pecado, sino que nos dice que debemos más bien tomar el otro polo opuesto. El que robaba no solo le dice ya no robe, sino que le dice ahora trabaje para que tenga que compartir con los demás. Entonces es el polo opuesto, no solo es dejar de hacer lo malo, es reemplazarlo por lo bueno. Entonces, esto es lo que Pablo está incluyendo acá. Debemos renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, pero eso no es todo. Pablo sigue diciendo, ¿con qué los reemplazamos? Los reemplazamos con una vida sobria, justa y piadosa. Una vida piadosa, una vida donde estoy queriendo honrar al Señor, una vida donde no estoy buscando mi exaltación, una vida donde no estoy buscando vivir de tal forma de agradar a otros, de agradarme a mí mismo. Estoy viviendo de una forma piadosa y justa para agradar a mi Señor. Cultivar la piedad, cultivar la humildad. Todo esto es la forma en que Pablo entiende en que debemos estar, dice, aguardando, esperando, una acción continua. Así es como el creyente está esperando el regreso de la manifestación de Cristo. Así es como está esperando. Está abandonando la impiedad y está abrazando una vida justa, una vida sabia. Uh, Vemos esta acción de abandonar el pecado, pero reemplazarlo por lo bueno, por lo opuesto. Uh, esto apunta a nuestra santificación. Como hemos visto, algunos textos que hemos estado viendo apuntan a nuestra santificación. Es decir, en resumen de algunas secciones que hemos visto, la venida de Cristo debe motivarnos a una vida santa, en resumen. Pensar o meditar en el inminente regreso de Jesús debe impulsarnos a tomar convicciones firmes, a tomar una resolución directa, a vivir una vida más santa para la gloria del Señor, mientras aguardo la manifestación de mi Señor, mientras aguardo su regreso. Segunda de Pedro 3, verso 10. Segunda de Pedro 3, verso 10 en adelante, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pensar en el regreso, pensar en el día del Señor que vendrá, debe, Pedro dice, ¿cómo no? ¿Cómo no entonces andar en una santa y piadosa manera de vivir? Cuando pienso que mi Señor un día vendrá, ¿cómo me hallará? ¿Cómo no voy a promover una vida santa? ¿Cómo no voy a desear estar listo? Verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Es decir, con urgencia. Esto no es una actitud pasiva. Esto no es algo que sí, bueno, algún día pasará, Jesús vendrá y yo estoy aquí pasivamente esperando. No, esta espera es urgente. Es una espera activa. Yo estoy esperándolo con anhelo. Estoy esperándolo y estoy trabajando mientras tanto en lo que Él me ha instruido. Dice, en el cual, verso 12, sigo leyendo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, según sus promesas, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos hemos sentido que este mundo no es justo? A momentos, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido que sufrir con las consecuencias de vivir en un mundo caído, donde la justicia no mora, donde la verdad no prevalece? Pero esa es la esperanza de que un día nuestro Rey, nuestro campeón, nuestro Señor va a remediarlo todo y va a hacer lo que nadie nunca ha podido hacer: redimirlo todo, traer justicia plena, gobernar de una forma perfecta, acabar con el mal para siempre, producir en nosotros una adoración tal que solo podemos atribuírsela a su poder transformador. Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ahí está ese sentido de urgencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Nuevamente, la santidad, la piedad, deben ser cosas que buscamos con diligencia. Si yo veo que en mi carácter hay aspectos que debo pulir, hay aspectos que debo todavía trabajar porque no estoy viviendo de forma piadosa todo el tiempo, porque hay áreas de mi vida donde estoy dejándome llevar por deseos que no son piadosos, no estoy dando preferencia a otros, estoy pensando en mí siempre. Todo eso debe ser traído delante del Señor y a la luz de su regreso, entonces quiero crecer, quiero madurar. Bueno, ¿por qué? Algunos piensan porque van a perder su salvación. Algunos dicen, bueno, el Señor viene y si no me encuentra trabajando, entonces me voy a quedar, voy a perder mi salvación. La respuesta es no. Si entendemos bien la doctrina de la salvación, entendemos que la salvación no es algo que el Señor da y quita, es una regeneración sobrenatural del alma, dándole vida a esta alma, y eso es algo que el Señor no quita. No la perdemos porque no la hemos ganado. Es una promesa del Señor que a todos los que Él ha elegido vendrán a salvación y vendrán a la glorificación. Entonces, ¿por qué entonces debo esperar de esta forma diligente? ¿Por qué entonces debería ser animado? Bueno, porque es la forma en que vive el creyente. Así es como vive el creyente. Los verdaderamente regenerados, los verdaderamente transformados, aquellos que realmente poseen vida espiritual, están anhelando crecer, están preocupados de una forma diligente por, por una vida más piadosa, por una vida más santa, porque queremos agradar al Señor. Eso es algo que debe estar ahí presente en nuestros corazones. Así es como vive el creyente. Claro, es verdad, siempre que hablo de esto a menudo surge la pregunta, pero bueno, ¿un creyente puede pecar? La respuesta es sí, obviamente un creyente puede pecar. Vemos la vida de Pablo, vemos la vida de Pedro. Un cristiano puede pecar, pero no puede morar, no puede persistir en ese estado. Es lo que nos dice Primera de Juan.
Si hay una persona que permanece esclava del pecado y no tiene la más mínima intención de arrepentimiento y no está preocupada por una vida en santidad, entonces él debe cuestionar si realmente el Señor le ha salvado o no. Esa persona debería cuestionarse si en realidad ha habido un nuevo nacimiento en su corazón. Si esa persona no tiene anhelos o no tiene deseos dignos de una obra del Señor. Entonces, los creyentes desean ser siervos fieles, que su Señor los halle fiel, trabajando, creciendo, haciendo su voluntad. Ah, si decimos que amamos a Cristo, ¿no? Si decimos que le anhelamos, si decimos que estudiamos su palabra, que queremos morar y queremos que su palabra more en nuestras mentes, pero luego tenemos en poco su regreso, si luego tenemos en poco su venida, bueno, eso no es muy coherente que digamos, más parecería que no le amamos. Le pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si su esposa o su esposo tuvo que hacer un viaje de trabajo a lo mejor, o por alguna razón tuvo que salir varios días a otra ciudad o a otro país y, bueno, está por regresar y su esposa está por volver de este viaje largo y resulta que usted no está expectante y resulta que usted olvidó la hora de llegada? Usted olvidó el vuelo que llegaba, no la fue a recoger, que no le tuvo algo de comer a la hora que llegaba, que no estaba pendiente de que descanse. Bueno, vamos a dudar de si realmente está amando a su esposa o a su esposo, ¿verdad? No lo he visto en tanto tiempo y cuando está por volver, pues no estoy muy animado, no estoy esperándolo, no estoy contando los días porque regrese. Bueno, algo no cuadra en esa historia. Eh, o a lo mejor no está amándolo, o a lo mejor hay algo que no entendemos, pero no luce como un amor genuino. Eh, Su esposa va a dudar de su amor o su esposo va a dudar de su amor. De igual manera, hay muchas personas diciendo, yo amo a Jesús, yo le amo, Él es lo primero en mi vida, yo quiero agradarle en todo, pero no están esperando su regreso, pero no están expectantes de su regreso, no están orando, Señor, ven. Eh, y eso es algo que debemos quizás madurar y crecer, si eso no es una realidad en nuestras vidas. Lucas, Lucas 12, verso 37, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué motivación para esperar fielmente el regreso de nuestro Señor? De que Él cuando venga recompensará a aquellos que están aguardándoles fielmente. Qué ánimo para cambiar nuestra vida hoy a una vida de más piedad, de más sobriedad, de más sabiduría. Qué ánimo para decir, quiero crecer, quiero congregarme porque quiero cumplir la voluntad del Señor y la forma en que maduramos es en el ambiente de la iglesia local. Si realmente creemos que el regreso del Señor es inminente, entonces esto va a impactar la forma en que vivimos. Así que vemos cómo los autores del Nuevo Testamento hablan del regreso de Cristo y vemos lo inminente que es y vemos cómo esto debe producir en nosotros cambios en nuestra vida hoy. Así que vamos a estar esperando, anhelando la venida de nuestro Señor, clamando, venga tu reino. Venga tu reino implica que venga el Rey. Por tiempo no lo voy a leer, pero si pensamos en la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? La parábola de las vírgenes que están aguardando entrar a la puerta y hay unas que no estaban preparadas y no trajeron lo necesario y cuando viene el Señor, ellas no estaban, porque no estaban preparadas. Algunos dicen, bueno, eso es evidencia de que algunos cristianos van a ser dejados, ¿no? Van a perder la venida del Señor. Y la respuesta es no.
eso es un llamado al arrepentimiento. Los cristianos no van a perder el regreso de Cristo. Los cristianos no van a perder esa comunión con el Señor. Ningún cristiano genuino va a ser dejado, pero sí personas que rechazaron a Cristo, sí personas que nunca cultivaron una relación con Cristo y con Dios, sí personas que asistían de una forma moral a la iglesia, eventual, pero nunca realmente llegaron a conocer a Dios. De eso es lo que está hablando esta parábola. Y es interesante cómo termina la parábola. Verso 13 de Mateo 25 dice, velad pues, ese es el llamado final. Velad pues, estar atentos, estar expectantes, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es parte, entendemos, del deseo de Dios. ¿Por qué Dios no decidió revelarnos el día y la hora? Porque quiere que le esperemos con urgencia, como que fuera mañana, como que fuera hoy. Quiere que esperemos con ansias, expectantes a su regreso. Así que, como decíamos, esta parábola habla de un llamado a arrepentirse, para que no sea que el Señor regresa y estas personas no se han arrepentido y no están a cuentas con Dios por medio de Cristo. Pero también nos llama a los cristianos al evangelismo. Queremos compartir el evangelio porque el regreso de Cristo es inminente. Queremos que el pecador se arrepienta porque un día el Señor vendrá a establecer su justicia. Y esas son buenas noticias para el creyente, pero son malas noticias para el no creyente, para aquel que está rechazando a Cristo, para aquel que está todavía enemistado con Dios. Como decíamos la semana pasada, para aquel que Cristo no es su árbitro, que pone su mano en Dios y su mano en el hombre. Para aquel que todavía está en esa condición de lejos de Dios, enemistado con Dios, el regreso de Cristo es una noticia terrible, porque es el fin, es el fin. Entonces, queremos gozarnos, queremos esperar el regreso de Cristo, y ya estamos terminando, pero queremos esperar el regreso de Cristo, los cristianos, con gozo, sin temor, con esperanza. ¿Por qué? Apocalipsis 24, 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando el Señor venga y establezca su reino, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, no habrá más dolor por perder un familiar, no habrá más dolor por un cáncer, no habrá más dolor por la injusticia de gobiernos, de personas abusivas del poder, de personas que toman lo que no es de ellos. No habrá más injusticia en este mundo, imagínalo. No habrá más dolor por tener que vivir en un mundo bajo las consecuencias de una sociedad inmiscuida en el pecado. El Señor enjugará toda lágrima. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Todo eso será un lejano recuerdo. Y sí, lo vamos a recordar porque eso va a motivar nuestra adoración a Dios. Mirar hacia atrás y ver de dónde nos sacó el Señor y dónde estamos ahora va a impulsar una adoración eterna. Nunca le habremos dado gloria lo suficiente al Señor al ver en dónde estamos, en lo que nos ha transformado y ver de dónde nos sacó y ver lo que éramos sin Él. Eso no vamos a olvidar, no vamos a olvidar la obra de redención. Eso es lo que va a impulsar una eternidad de adoración a Dios. Así que pensar o meditar en el regreso de Cristo debe producir en nosotros una fe firme, debe animarnos a tener comunión los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, debe animarnos a la santidad, debe animarnos a un gozo expectante. Estamos esperando su regreso con gozo.
debe animarnos a vivir con urgencia en búsqueda de una vida piadosa. Debe animarnos al evangelismo y debe animarnos a la esperanza de que Él traerá perfecta paz, perfecto gozo cuando Él regrese. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor, gracias porque podemos meditar en tu regreso, Señor. Gracias porque tú traerás justicia, felicidad, gozo, Señor, en tu reino, Padre. Harás verdadera justicia, traerás un profundo gozo eterno que no cesará, Señor. Podremos adorarte de una forma genuina, sin obstáculos, o adorarte como realmente lo mereces, Señor. Amarte con todo nuestro ser, finalmente, Señor. Padre, ayúdanos a poder desde ya caminar en esa dirección con urgencia, con diligencia, Señor. Ayúdanos a meditar en tu regreso y a esperarlo, a anhelarlo, Padre. Gracias, Señor, porque tú has prometido todas estas cosas y las podemos esperar con fe y aguardar tu manifestación gloriosa, Señor, que es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, Padre. Asimismo, oramos por cualquier persona que aún no te conoce, Señor. Sabemos que es tu deseo que ninguno se pierda. Si hay alguien, Señor, que está escuchando esto y no te conoce, Padre, que pensar en la idea de tu regreso traiga un terror sobre él. Pensar en tu mano dura, en un infierno lejos de ti, traiga un sentido de urgencia para que corra a tus brazos, Señor, clamando perdón. Padre amado, sabemos que ese es tu corazón, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre amado, gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo oramos. En Cristo Jesús. Amén.